Muy bienvenidos todos y todas. Tenemos muchísimo gusto de presentar este conversatorio, mesa redonda, con la doctora Graciela Mota Botello, el doctor Alejandro Cabeza, arquitecto, y Ángel Jesús Flores Calda. Los voy a ir presentando, pero bueno, quisiera también mencionar que estamos haciendo este evento en el marco de esta exposición que tiene por título Memorias y Relatos, que es parte de las celebraciones por el 50 aniversario de la Facultad de Psicología. Y también me da muchísimo gusto y mucho orgullo también que esta exposición, que fue iniciativa de la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, fue albergada en este espacio que es increíble, maravilloso, de la Facultad de Arquitectura, y bueno, pues con el doctor Juan Ignacio del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura, que nos abrió este espacio de una manera muy generosa y muy oportuna también. Entonces, presento, no sé quién hablaría primero. Presento a la doctora Graciela Mota Botello. Ella es doctora en Filosofía y maestra en Psicología Social, académica desde 1979 en la UNAM y autora de más de 305 publicaciones, con una trayectoria ininterrumpida. Desde entonces, coordina el Programa Universitario de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza en el posgrado de la Facultad de Psicología y dirige la revista con el mismo nombre que se llama MEC El Paz. Coordina el proyecto de la Ciudad del Saber, la investigación Dónde se encuentra el espíritu del lugar, del cual este conversatorio es parte, y el Seminario de Formación Interdisciplinaria de Educación para la Paz, Sustentabilidad y Patrimonio Cívico y Cultural. Ha sido ponente en numerosas conferencias, en eventos nacionales e internacionales. Es líder en innovación por haber desarrollado 3 áreas de conocimiento de frontera en psicología, que son psicología política, psicología y arte, psicología y patrimonio cultural, de las cuales se han desprendido varios modelos participativos de intervención, mediación y gestión en la toma de decisiones. Ha fundado y presidido sociedades especializadas, ha sido presidente del capítulo mexicano de ICOMOS Internacional entre 2015 y 2018, que pertenece a la UNESCO. Forma parte del Consejo de Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, del Consejo Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Y bueno, creo que aquí lo voy a dejar porque hay muchas cosas más que la doctora nos puede comentar. Adelante. Bueno, va a ser una especie de conversatorio sui generis, porque no nada más vamos a conversar, sino les vamos a exponer una serie de datos que nunca habíamos expuesto. Y eso es lo valioso. El año que entra vamos a tener la presentación de un libro y para CONACYT, que tiene que ver justamente con los elementos simbólicos del lugar. Y precisamente por eso quisimos aprovechar la exposición y pues indudablemente la excelente relación que tenemos directamente con la Facultad de Arquitectura, en donde estamos publicando también un próximo libro, no sé si como coedición o cómo saldrá, pero saldrá por el lado de Creative Commons en unos 2 años. El libro tiene que ver justamente rumbo a una nueva visión del patrimonio, orientado ya, ahorita lo hemos estado hablando con el maestro doctor Alejandro Cabeza, y que tiene que ver con la gestión, la gobernanza y el desarrollo de políticas públicas en materia, pues no nada más de patrimonio, sino de acción, de toma de decisiones, de sostenibilidad integral, en la cual el patrimonio es un disparador.
Por eso es tan interesante que podamos dar la primicia de la investigación aquí, y va a ser una presentación sui generis. Ahorita ya mi querida Inga va a presentar a Jesús. También tenemos Jesús, que forma parte del grupo de jóvenes investigadores que he venido formando. Además de formar su servicio social, pues ya se van a volver autores y escritores, ¿no? De este libro para el CONACYT, pero también ahorita vendrá Michael, que es alumno de aquí, de la Facultad de Arquitectura, y que hemos venido trabajando muy bien, y con Kervin. Entonces, aunque Kervin trae un problema para poder estar presencialmente, va a estar Michael para poder estar exponiendo todo esto. Entonces, acaba de llegar Michael, ¿verdad? A ver, mira, no hay que llegar a tiempo, hay que saber llegar. Entonces, nada más hay que jalar una silla para Michael y para que estén aquí, ¿sí? Sí, cómo no, ya te estaba presentando eso. Entonces, a lo mejor, yo te voy a pedir que los presentes ya también. ¿Por qué? Porque la presentación la tenemos grabada de tal manera que nos vamos a tardar 42 minutos. Es una exposición dinámica con la idea de que después podamos hacer un conversatorio y precisamente tener fundamentalmente los comentarios pues, de mi querido amigo, porque es muy importante este concepto. El hecho de poder pasar del fenómeno del monumento al espíritu del lugar es un salto cuántico. Entonces, qué mejor que dar esta primicia. Entonces, pues yo agradezco mucho, y Inga, sí, vale la pena que presentes a los muchachos. Bueno, Ángel Jesús Flores Calva es licenciado en Psicología y especializado en Humanidades y Ciencias de la Conducta. Y Michael Díaz Rosas también es arquitecto, ¿verdad? Sí. Y ha trabajado con Graciela en sus proyectos, con la doctora Mota, en el tema de la ciudad y espacio público sustentable. Es prestador de servicio social y ayudante de investigador. El tema de esta mesa y que trabaja Michael Díaz Rosas es este del Genius Loci, donde se encuentra el espíritu del lugar. Este proyecto impulsa acciones que contribuyen al conocimiento y desarrollo del derecho humano a la ciencia, promueve la difusión y divulgación del conocimiento de vanguardia y el progreso científico y tecnológico, fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas y hace énfasis en los campos de conocimiento que han despertado interés en los últimos años a raíz de la pasada pandemia y que es de gran pertinencia para nuestro país y el mundo, que es el espacio público y que es la ciudad contemporánea. Bueno, pues entonces empezamos. Ahora sí vale la pena ya darle clic para que solita nos lleve. ¿En dónde está la flechita? Hay que darle clic. Ay, perfecto. ¿Y los dos? ¿Están los dos? ¿Segura? ¿No corre? Ah, ahí está. Ok, bueno. La verdad, yo titulé esta intervención a partir del espacio público, porque tenemos que tener la claridad de que tenemos en las últimas 3 décadas un incremento de ciudades increíble a nivel mundial. De miles hemos pasado a millones, y el fenómeno, sobre todo el impacto del desarrollo urbano a nivel mundial, ha sido sustantivo, al grado de que la ciudad se ha convertido una masa desplazada, sin imagen, sin historia, sobre todo ahora con todo el elemento de las migraciones, etcétera, en la cual se ha destruido su concepto originario de ciudad. Y el concepto originario tiene que ver con ser un lugar de encuentro y de sociabilidad. Por eso es tan importante resaltar el origen del espacio público. Tiene que ver con este lugar de encuentro como referencia y símbolo. Y nos estamos empezando a encontrar entonces con que podemos detectar muy claramente la contaminación, el tráfico, pero no podemos detectar tan fácilmente el mundo tan deshumanizado que estamos viviendo.
Uno de los fenómenos en términos colectivos es la desestructuración de los seres humanos en comunidad. No hay nada en común, estamos desplegados en manchas urbanas terriblemente peligrosas, con una simetría socioeconómica que nos lleva a escenarios de pobreza. Pero el verdadero problema de la pobreza es la exclusión y es la marginalidad, la inequidad. Y por eso estamos hablando de una disciplina extraordinaria con el urbanismo, en donde esta especie de tierra de todos y de nadie no puede ser abordada nada más desde la arquitectura, desde el urbanismo. Tenemos que tener una visión conjunta y por eso quisimos hacer este diálogo aquí. Tenemos que trabajar en motivos compartidos. Como nunca el tema del cambio climático nos está llevando a los objetivos del desarrollo sostenibles, y aquí es en donde no podemos seguir viendo la sostenibilidad nada más medioambiental o económica. Tenemos que entender el tema de la sostenibilidad cultural y sobre todo social, y el foro de todo esto es el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio obligadamente nos lleva al lugar. Tenemos que cambiar de referentes y por eso, ¿cómo podríamos decir que Pérez Gómez, que es una maravilla, está comprendiendo el lugar? Nos dice, pues es el lugar donde aparece la conciencia de los espacios, y si no hay conciencia, pues no hay referencia, y si no hay referencia, no hay espacio ni lugar. Entonces, un lugar no es una serie de conjuntos volumétricos con perspectiva. Un lugar es un mundo vivido. Por eso no se puede hacer equivalente ni se pueden hacer lugares desde la computadora. Puede ser lo mismo que se hagan en China, en Japón o en México. Tenemos que ir más allá, tenemos que entender que el espacio público tiene una historia y tiene consigo mismo el acompañamiento alegórico de la historicidad. La ciudad no es más histórica en un lado que otra. La ciudad es histórica como proceso social y es importante que a partir de aquí tengamos que este concepto de ciudad viene desde el concepto del tiempo de los seres humanos, en donde somos pasado, presente y futuro a la vez. Y por eso es tan importante que la ciudad aborda el tema de la cosa pública. La cosa pública tiene que ver justamente con el interés de todos. Ese es el concepto que da lugar al espacio público. Por esta razón, el espacio público se crea desde la sociedad, no desde los urbanistas ni desde las calles. El espacio público reúne un conglomerado que está de acuerdo en convenir en algo para construir un futuro común. De aquí, la polis, por ejemplo, que es el lugar polis-ciudad, que le da el origen y tiene que ver con el antecedente, con la muerte y con la conquista de la perfección de los dioses para albergar un diálogo con los seres humanos. El origen es sagrado y podríamos decir que emblemáticamente es patrimonial. Por eso el Partenón, por ejemplo, en Atenas, significa y simboliza el anhelo de la perfección, el anhelo de la historia de los dioses, pero pone a la vez el diálogo con ellos desde el foro, que es el teatro. El teatro que tiene la parte pública, eso es el origen del espacio público. ¿Quién sabe de eso? Bueno, pues este concepto entonces ha sido muy trabajado sobre todo a través de el concepto de genius loci, ¿verdad? O sea, aquí tenemos la Carta Internacional del Comós en relación a lo que nos dicen los expertos. Hemos investigado las diferentes maneras como los dos se unen en estrecha interacción, o sea, espacio y significado, para generar un tema de edificios, de perspectivas vivido, porque está enriquecido por los mitos, por las prácticas, por el universo actual, las representaciones, los anhelos, los imaginarios. Y por eso, por ejemplo, autores como Lynch o Rappaport son tan importantes, porque nos llevan a entender que en un lugar uno puede tener un espaciote, pero ¿dónde se reúne la gente? ¿En dónde está lo importante? No es nada más el diseño simétrico. Por esto aquí nos dice el mismo Michael, o sea, ¿qué se debe mejorar para mejorar realmente el espacio? ¿Qué es lo que el espacio público no está cumpliendo, sobre todo el espacio contemporáneo? Hay una enorme incompresión desde la arquitectura del siglo XX de lo que estamos haciendo y hay demasiados ingenieros resolviendo la parte física y se está acabando la arquitectura. Por eso es importante decirles a ustedes que la gestión de su hábitat es un proceso de construcción social compartido, uno y el otro. Por eso tiene que ser el tema del uso del suelo, la gestión, el manejo no violento del
Por eso, la calidad del ambiente humano no depende del espacio nada más y la calidad del medio ambiente, sino de la calidad de personas que nosotros hacemos. Y si no, lo podemos ver con el camino. Por eso, el espacio público y el diseño del urbanismo en este marco y arquitectónico es un tema político, es un tema de la red pública, del conglomerado y la defensa del interés público, que no es el tema donde cualquier paracaidista puede llegar a hacer lo que quiera privadamente de un espacio público. El interés público del espacio público es la lectura, la interacción, la simbolización, el principio en donde nos conglomera un determinado destino común. Y esto es un horizonte muy diferente a conseguir el espacio público como calles y plazas, volúmenes y perspectivas. Por esto es muy importante que el ambiente construido busque y funde también el bienestar espiritual, intelectual. Son elementos de significación, de cercanía, son elementos que nos van dando un determinado sentido, un olor, una luz, una espiritualidad que nos lleva a reflexionar. O sea, hay elementos imbrincados desde quienes, pues desde quienes hacen el switch del lugar. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Y qué saben los arquitectos de nosotros? Muy poco. No saben que sentimos, pensamos, actuamos y a veces asociamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada cosa es diferente. Y no somos, el comportamiento humano no es racional. Yo les podría decir que es más bien irracional y por eso tratamos de ordenarlo. Pero eso es muy importante y entonces lo que les traigo son datos. Esto viene muy brevemente, es una muestra que hicimos en toda la Ciudad de México, en aquel entonces eran delegaciones, y es sumamente importante que a partir de aquí, ahí les va, lluvias de ideas. ¿Qué es identidad? Ah, pues yo. Qué compleja manera de contestar, ¿verdad? Credencial, cultura, persona, personalidad. ¿Qué es esto? Identidad es personalidad, pero vamos viendo. Y luego sigue. Aquí la misma Juanita estuvo, que está aquí con nosotros, estuvo haciendo muchos de estos registros. Sigue, bueno, entonces, ya no ocurrió, entonces sigue persona, credencial, o sea, la identidad es mi credencial. Ahora, pasemos al ciudadano, ni siquiera les pregunto citadino. Pues es el que vive en la ciudad. Imagínense, el ciudadano, derechos, obligaciones y persona. ¿Qué nos dice el IFE? ¿Qué nos dicen los medios? Derechos, obligaciones y persona. Voto. ¿Y cuántos votan? Pocos. Espacio público. ¿Y qué es el espacio público? Pues público, gente, calles y parques. ¿Y cómo está la gente, la calle y los parques? No hay nada conceptualmente. Esto ahorita se los voy a explicar en términos de complejidad cognitiva, que es sumamente importante. Pero ¿cómo somos? Estamos en calidad de anguilas masificados, mediatizados, que no vemos lo que tenemos enfrente. ¿Qué significa patrimonio cultural? Pues cultural, cultura. Pues ya estuvo, ¿no? Cultural, o sea, lo mismo que persona. Ya empieza a salir monumentos más chiquitos, museos. ¿Pero qué es un patrimonio cultural? Cultura. ¿Y qué es cultura? Pues todo. O sea, nada. Esto es muy importante porque hay miles de instrumentos cuantitativos que dicen, ¿y qué es esto? Y estas son las respuestas. Y justo no están penetrando en una forma más fuerte, por ejemplo, centro histórico. Al menos ahí sale bandera más chiquito. Ciudad, obligaciones, persona. El centro histórico, bueno, entonces en el mejor de los casos me identifico con él. Pero ¿qué pasa aquí? Que estamos poniendo en juego una serie de elementos del pensamiento. No nada más pensamos en términos causalistas, pensamos en términos de pensamiento alternativo, pensamiento en perspectiva, pensamiento consecuencial. Y eso es lo que nos está educando. Entonces, ¿qué le pasa a un citadino? Pues no ve, no ve. Por eso es interesante este señor, que es Pierre Bourdieu, el autor de este gran libro, La Distinción, que nos dice casi, dime que te gusta y te diré quién eres. Entonces ahí les van datos de lo que le gusta a la gente en 16 delegaciones, actuales alcaldías. Pues ahora sí no veo nada. ¿Les gusta? ¿Están muy contentos ser queridos? Pues es que no todos los lentes de corto.
Bueno, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que no les gusta? No les gusta trabajar, no les gusta interactuar y no les gusta otra cosa, trabajo, hábitos. No les gustan los hábitos, el trabajo y entonces, pues qué bonita bola de autistas tenemos en una ciudad que ni citadinos tiene, mucho menos ciudadanos. Por tal razón, es importante clasificar los elementos psicoafectivos, cognitivos y conductuales que puedan converger con elementos físico-espacio-materiales e inmateriales, movibles e inamovibles. Esto sí, empieza a hablar ahora sí de una investigación sumamente compleja. Y aquí están más o menos, esto es una especie de modelo de lo que es la complejidad cognitiva. Miren, esas redes semánticas obedecen al uno, parecen anguilas en el sistema nervioso central, no procesan nada, lo que ven repiten. Más o menos la idea es cómo podríamos ir haciendo un trabajo de educación compartido para impulsar elementos de representación, de manejo de valores, de cercanía referencial, no nada más que me permita ver, sino no estorbar, sino qué pasa con el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, entre otras cosas, ¿qué implica llegar al número 5? No, pues ahí sí ya está difícil, implica tener escrúpulos. Pero bueno, al menos sabemos una tarea claramente en donde poder trabajar de manera compartida para hacer una educación citadina, para vivir, para sentir el espacio, para desarrollar el espacio y ¿saben qué? Para cuidarlo. Y si seguimos nosotros diciendo es que yo me puedo apropiar del espacio, sí, nada más que no tú privadamente. El espacio corresponde a la historia y corresponde a un interés público, no a tu interés privado por más libre que seas. Y frente a esto entonces, volvemos a lo mismo. Cognitivo, afectivo, conductual, elementos físico-espaciales, materiales para el diseño. Por tal motivo, si el espacio público no los considera, pues estamos haciendo una parte desaprovechada. Lo que no se hace es lo que se está dejando de hacer. No hay términos medios, no es que más o menos las cosas están resueltas, el problema no es la resolución y la funcionalidad arquitectónica, el problema es cómo las personas pueden desarrollarse, no nada más en una hora, si no somos punto y coma para ir viendo casi window shopping, ¿no? Cosas. Somos un elemento vivido, afectivizado, y que precisamente por ser afectivizados somos depredadores. O sea, si no cuidamos, descuidamos, no hay términos medios. Por eso es importante pensar en el concepto de arquitectura significativa. Nosotros, ahorita ya les expuse una serie de gráficas de las redes semánticas y la vida cotidiana, pero lo que hemos venido haciendo a raíz de 8 años y ahora a la fecha nuevas mediciones es justamente la aplicación de estos instrumentos de diagnóstico y matrices de complejidad cognitiva, y aquí las tienen. Estas matrices son instrumentos que no son encuestas, son instrumentos en donde yo no te digo lo que quiero que me respondas. Tú, entrenado, tienes que aprender a construir los horizontes de significado para evaluar la jerarquía de lo que tú ves, tú percibes, tú sientes. ¿Esto qué pasa? Pues se ha convertido en un instrumento maravilloso de educación espacial, porque lo que pasa es que antes no veías una bola, pues que ahora sí ves, pero además como te tienes que aventar no 5 matrices, sino son 5 por 15, son como 1000 y tantas respuestas en cada, o sea, en todo el conjunto, pues sí llega un momento en que empiezas a darte cuenta cómo el espacio influye en la afectividad, en la reflexividad y en la motivación. ¿Y qué tanto uno se correlaciona con lo otro? ¿Por qué? Porque ahí está el comportamiento y la afectividad, como dijera antes Santa Teresa de Jesús, o sea, es la loca de la casa. Y por lo general, por la influencia social, las tendencias de acción colectivo te hacen que irrumpas, vandalices, no cuides. Ahí está el problema de la afectividad, que gira para todos lados. Entonces no hay brújula en la afectividad, y esto hay que entender lo que es el sentido de la investigación cualitativa, y por eso ha sido tan interesante para los muchachos de arquitectura. Por el lado de psicología traemos más tradición en investigación, pero para arquitectura ellos mismos no habían sabido, y por eso creo que fue muy interesante que se hayan inscrito al tema, no nada más del servicio social,
social, sino hayan dicho, órale, le entramos sobre lo que nosotros estamos trabajando, nos interesa abordar como investigadores. Entonces se ha hecho una amalgama que ha potenciado, pues ya ahorita que Michael pueda hablar, otro tipo de visualizaciones. Por tal motivo, ahí les va. Esto fue una evaluación de hace 8 años, de aquel entonces vamos a entender que hay diferencias, pero lo que es importante es el horizonte de significado. ¿Cómo se puede evaluar lo subjetivo? Pues evaluándolo y cuantificándolo. La aportación de esto es que no cuantifico lo que yo quiero que me respondan, cuantifico lo que cada quien fue capaz de construir en el lugar, en la observación. Y bueno, empezamos con registros, ¿no?, que te van permitiendo no nada más percibir el espacio, sino ir estudiando el espacio. O sea, te estoy entrenando para que al final respondas con las matrices de complejidad cognitiva. Pero cuando le entras a las matrices que ya tienes resuelto, ¿en dónde estás? Entonces, bueno, todo esto ha sido como en aquel entonces graficamos. Aquí tenemos, por ejemplo, creo que es la zona cultural, pero a ver, ahí les va el espacio cultural y patrimonial. Vean la simetría, vean perfectamente en términos de los sitios, está perfectamente ubicado, ¿no? El espacio, la plaza, los servicios, vamos a ver qué pasa ahí. Pero así está, podríamos decir que está resuelto y funcionalmente impecable, fuera del badajo ese que le pusieron en medio del elevador. Pero bueno, independientemente de eso, ahí vemos las tendencias de acción colectiva y como todo esto también tiene capacidad predictiva, sobre todo permite aportar elementos para toma de decisiones para no hacer ciertas cosas, pero a nivel de diseño, que eso es lo importante. Veamos qué pasa con el zócalo, ¿no? Pues de aquel zócalo al que hay muchas diferencias, pero vamos viendo. Tiene la simetría, tiene un ritmo, tiene elementos de hitos. Por ejemplo, yo puedo decir en términos de la traza histórica, nada más ni nada menos que tiene el quincunce perfecto cuando se logra ver, porque ahorita no se logra ver. Sin embargo, podríamos decir que esta plaza no nada más es histórica, sino es fundacional. De aquí se desarrolla la traza mesoamericana. Es algo interesantísimo. Los españoles pueden amalgamar cosas, pero todo depende del quincunce. Y eso mismo se repite en Ciudad Universitaria. O sea, es tan avanzado el quincunce que Le Corbusier era muy antiguo, o los antiguos eran muy modernos en términos de arquitectura del siglo XX. Pero ahora dijimos, pero no nada más vamos a ver espacios público-patrimoniales. Y entonces escogimos el central, a cargo de Michael, y también el Parque México. ¿Se acuerdan que decían que el espacio público era parque? Bueno, pues ahí está el parque. Entonces, bueno, ahora es la manera como lo vamos a querer ir graficando, que sea mucho más claro, mucho más didáctico, pero bueno, estamos trabajando, ya cuando salga nuestro libro ya lo presentaremos, pero bueno, a partir de aquí, ese es el ejemplo, por ejemplo, del Parque México, y evidentemente vamos a tener que sistematizar en planos esto. Nos hemos dado cuenta que es muy interesante, estas por ejemplo son vistas, pero como además de las vistas tenemos evaluaciones, queremos ir haciendo el lugar, los números y también el significado. Entonces nos hemos dado cuenta que estas gráficas del número, ¿verdad?, son muy atractivas, de muy poco se dice, y ayudan a poder hacer comunicable la enorme problemática que hay en el espacio. Seguimos, esto sería por ejemplo, ya después de que estudiaste mucho, ahora dime cómo lo evalúas. O sea, ya no es tan subjetivo, pero bueno, se supondría que tienes más criterio para ya tener un juicio, porque ya te estoy casi llevando a las matrices de complejidad cognitiva. Todos estos han sido elementos, parecería juego, pero no es juego, estamos tratando de muy efectivamente sintetizar, de hacer muy didáctica las presentaciones de tal manera que lo puede entender la gente de a pie. Ok, esto tiene que ver con las tendencias de acción, con los usos y prácticas y evidentemente la evaluación. ¿Quiénes son los usuarios? Y esos mismos usuarios, ¿en qué son positivos y en qué son negativos? Esto es fundamental, porque resulta que como uno está acostumbrado a no ver, pues todo se vale. Y como todo se vale, pues es el espíritu de la democracia, ¿no? Pública, democrática y popular, pues entonces todo se vale. No, jóvenes, el espacio no se puede trastocar, porque el espacio es el lugar donde habitamos.
Y habitar el espacio implica ser parte, dialogar con el espacio, construir el espacio, cuidar el espacio. Por esto es tan importante esta investigación, porque entonces ya no nada más estás adentro de un cubo, estás en un ambiente, tienes que ver con nuevos elementos, o sea, te das cuenta para qué sirve la arquitectura, porque si no, pues nada más somos una especie de ingeniería sofisticada. Ahí está donde pues hay quien te dice, bueno, pues es que en ingeniería te resuelven rápido y bien, pero no hacen lugares. Esa es la diferencia. Y por tal motivo, los neurólogos, les recomiendo un libro que es fantástico, que es El error de Descartes, ahora que está la psicofisiología aquí al tiro. No, pues los neurólogos están diciendo, bueno, la hiestesis, que es ir al origen de la dimensión estética, pues nos están diciendo, pues ¿qué crees? Que el pensamiento no es racional si no es estético. O sea, el pensamiento depende del sentimiento. Jóvenes, así es como tenemos que aprender entonces a entender que el sentimiento no es cuantificable, es caótico, y por eso hay que entender lo que uno está generando en el espacio público. Aquí empezamos a ver unas primeras gráficas, como fuimos sistematizando las matrices de complejidad cognitiva y cómo en el marco de la funcionalidad, por ejemplo, convergen, hay pequeñas diferencias. El espacio del Zócalo, Revolución y Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es la menos simétrica, en donde más cosas pasan, porque es muy diverso, pero nosotros más o menos podemos ver algunos datos. Por ejemplo, en el caso de los horarios, bueno, aquí estamos viendo, ¿no? En el caso de los horarios, porque son evaluaciones mañana, tarde y noche, y es muy interesante porque el espacio público patrimonial, pues más o menos no varían mucho las cosas, en Seúl sí, pero eso hace antes. Ahora habría que ver, varían mucho más, y sobre todo a raíz de tanto control, pues de tanto narcomenudeo y de tantos cárteles que están en este lugar, aquí por lo pronto en Seúl. Entonces, frente a todo esto, ¿qué pasa? Pues la afectividad. Y ahora sí que afectividad quiere decir ontoy. Y ontoy, porque como siempre estoy de alguna manera, pues eso es la afectividad. Y precisamente por eso vamos a empezar a ver diferencias. Aquí se ven graficadas, pero ahorita vamos a ver números entre las dimensiones arquitectónicas y las psicológicas. No están empatadas. Y ahí es en donde está el error. Lo importante es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo podemos de alguna manera hacer del hecho perceptivo un hecho intelectual. Porque cualquiera ve que nomás al ver las cosas las ve uno. Están muy equivocados. A mí me han demostrado mis alumnos de ciencias sociales, humanidades y esto, que no ven espacios, ven gente. ¿Y qué ven los arquitectónicos y los ingenieros? Puro espacio y no ven gente. ¿Cómo le hacemos entonces para ponernos de acuerdo? Para lograr criterios. Evidentemente está la función de la matemática, pero también de la cognición compleja. Tenemos que nada más que quitarle el dato a las personas y aprender a construir junto con las personas. Y de esto está dependiendo una nueva manera de visualizar la gestión del espacio público. En este nivel, las 5 matrices ahora sí van a tener todo un resultado. Les paso a Jesús. Buenas tardes. Aquí la parte que vamos a manejar es respecto de los ejes de significado del instrumento que elaboró la doctora, que son las matrices de complejidad cognitiva. Son 5 ejes que son funcionalidad, reflexión, motivación, reflexividad y afectividad. Aquí en primer lugar tenemos lo que son los datos descriptivos. Podemos ver a primera vista las pequeñas diferencias que puede haber, por ejemplo, en función del horario respecto a estas matrices, si cambian o no, si se tomó el registro en la mañana, en la tarde o en la noche. Esto es como una primera evaluación muy subjetiva, pero más adelante vamos a abordar la cuestión inferencial, que es la que nos va a permitir la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque de primera vista a mí me puede parecer que
personalmente, digamos que hay cierta diferencia entre uno u otro dato, pero a otra persona le puede parecer diferente. Entonces debe existir, sí, debe existir un baremo, un parámetro de referencia que nos pueda servir para poder diferenciar todo esto. Por ejemplo, aquí a primera vista podemos ver que el aspecto de reflexión en CU es bastante más bajo que el resto de los ejes que se toman en cuenta aquí en la herramienta. Para poder realizar este tipo de análisis, primero tenemos que determinar si vamos a recurrir a estadística paramétrica o no paramétrica. Muy a grandes rasgos, lo que vamos a requerir es que los datos sean normales y que las varianzas sean homogéneas a lo largo de las distribuciones. En este caso, pues vamos a recurrir a no paramétrica, debido a que no hay normalidad ni hay homogeneidad. En primer lugar, es la prueba de análisis de varianza de 2 días de Friedman. Esta prueba es para decirnos si existe una diferencia significativa entre los distintos ejes. Como vimos, pues sí hay una diferencia, entonces aquí ya procedemos a hacer una prueba de rangos, que es para contrastar cada eje con cada uno de los demás. En la gráfica, los valores que están más arriba son los que son más parecidos entre sí, y los puntos que están abajo, pegados al cero, quiere decir que son comparaciones que son diferentes entre sí. En este caso, pues, podemos observar que sí es significativa la diferencia entre la funcionalidad y la afectividad en estas observaciones. También esta es la prueba de contraste para muestras relacionadas, que se llama Neumann-Whitney, que esta sirve para diferenciar si en los distintos espacios hay o no una diferencia significativa. La prueba nos dice también que, por ejemplo, el Zócalo está significativamente menos resuelto que el Monumento a la Revolución. Y también otra prueba fue comparar esos dos datos con el dato de referencia de CEU, también de la evaluación de 2015. Y también notamos que en general los espacios del centro histórico están bastante mejor evaluados que aquí en Ciudad Universitaria. Naturalmente, pues eso también lo vamos a comprobar más adelante, que realicemos nuevamente el análisis de los datos actuales. Aquí esta otra prueba sirve para identificar si existe una diferencia con respecto al momento del día en el que se tomaron las muestras. Lo que nos dice es que al ser espacios muy ocupados en todo el momento del día, pues no hay diferencia significativa. Aquí lo que tenemos es un coeficiente de correlación entre la dimensión arquitectónico-espacial y los aspectos psicológicos de estas matrices. Y nos dice que sí hay una influencia, pero que no están los aspectos arquitectónicos influyendo de manera adecuada en la percepción que se tiene del lugar. Aquí tenemos un análisis factorial de componentes principales. Aquí lo que hicimos fue enfrentar todos los reactivos que componen las matrices, el uno contra el otro, y nos muestra variables subyacentes, que son nuevos componentes que nos permiten identificar cómo se están agrupando nuevamente estos reactivos y cómo es que se están comportando estos datos. Por ejemplo, el primer componente es el que está de inclusión e integración, y son todos los reactivos que tienen que ver precisamente con este tipo de constructo. Tenemos ahí, por ejemplo, la consideración de la comprensión del lugar, qué tan generoso es, si nos incluye. Y así es con cada uno de estos componentes. Estos componentes lo que nos permite es también acceder a un nivel más preciso, más detallado, de cómo es la percepción de los datos, qué componentes específicos dentro de las matrices son los que ya están resultando mayor o menor significativos en esta evaluación. Porque al final de cuentas, pues, lo que cuenta es también tener el respaldo para poder realizar la toma de decisiones, tener la base estadística que nos diga precisamente estos son los puntos que están fallando y estos son los puntos en los que está mejor realizado el lugar. Aquí nuevamente volvemos a realizar las pruebas de normalidad de los datos y para
confirmar qué tipo de herramienta estadística vamos a utilizar. Nuevamente, pruebas de contraste para ver si hay diferencias significativas entre los nuevos componentes que nos surgieron a raíz de este análisis factorial. Vemos nuevamente que sí hay una diferencia significativa y que es el aspecto que está más significativamente por debajo de los demás es el de la afinidad afectiva, precisamente. Aquí nuevamente volvemos a enfrentar los datos para ver por pares cuáles son las diferencias. Nuevamente vemos que hay bastantes puntos bajos que señalan que hay una diferencia significativa. Podemos encontrar nuevamente aquí que es la afinidad afectiva la que tiene más una evaluación muy inferior respecto al resto, y siendo también que la eficiencia del espacio, la manera en cómo se utilizan los espacios y cómo se percibe esa planeación, digamos, del espacio que se realizó, pues es lo que está con una mejor evaluación. Y finalmente, pues también este tipo de datos volvemos a enfrentarlos en función del horario. Aquí nuevamente volvemos a encontrar que no existe una diferencia, al menos en los espacios del centro histórico, en función del horario, principalmente porque pues son espacios que están muy concurridos a toda hora. Entonces sí se ha percibido ese tipo de situación de que los espacios entre más vacíos, pues peor evaluados resultan. Y finalmente, pues también estos nuevos componentes también los volvemos a analizar en función del espacio. Nuevamente volvemos a observar que es el zócalo el que tiene menor afinidad afectiva, lo cual pues, es curioso porque a final de mes el zócalo debería ser el referente del espacio público en la Ciudad de México. Y aquí también tenemos nuevamente un ejemplo de los datos de cómo se están trabajando. Estos son datos tomados de aquí de Ciudad Universitaria, principalmente del espacio del paradero de los bigotes, aquí a un costado del metro Universidad. Y nuevamente, pues aquí observamos un comportamiento un poco más irregular de los datos. Igual más adelante también ya con la publicación del material, pues vamos a tener también ya el análisis detallado y la presentación de los resultados de manera más precisa y más extendida, así como más o menos lo realizamos en este momento. Sigue Mike. Bueno, Mike. ¿Lo puedes ver? Sí. Entonces. Bueno, hola, mucho gusto, mi nombre es Michael Díaz, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura, 10º semestre, y pues ahora sí soy estudiante y colaborador con la doctora en el servicio social Beca Paz, lo cual pues ha sido un placer. Antes que nada, pues una disculpa por que estaba aquí, pero no sabía que estaba aquí. Y segundo, otra disculpa, por si me tramo, no estoy acostumbrado a hablar en público, pero me voy a entrenar, es parte del performance. Bueno, les voy a compartir un texto que realicé hace unas semanas, dentro del cual es gran parte de lo que habló la doctora, y bueno, se los voy a leer. Ok, bueno, la sociedad de hoy en día ha sufrido cambios importantes, dentro de los cuales cabe destacar la pérdida de las habilidades sociales, la comunicación, la interpretación y la expresión del ser humano. Hemos perdido en pocas palabras la habilidad de sentir y transmitir, lo cual esto genera una serie de consecuencias que perjudican no solo al ser humano, sino al entorno donde éste se desarrolla. ¿Y dónde se desarrolla el mismo? En los espacios que creamos, las calles que transitamos, los edificios y o complejos que habitamos,
así como todo lo que nos afecta directa e indirectamente. Pero estos espacios están diseñados y creados de manera que ayuden al ser humano a crecer y evolucionar como individuo. Aquí comienza el planteamiento de nuestra problemática, ya que hoy en día vemos que el ser humano crea complejos estéticamente increíbles, pero funcionalmente correctos. Esta es una dura verdad difícil de aceptar, porque si tenemos un criterio justo, la gran mayoría de nuestros espacios han sido creados sin un conocimiento previo del espacio y su hábitat. Por eso aquí en Genius Logic estamos tratando de redireccionar esta problemática, como a través de una serie de análisis y recopilación de datos y estadísticas llamadas matrices de complejidad cognitiva, las cuales las acaba de presentar la doctora hace unos momentos, las cuales son una evaluación crítica y detallada del lugar. La evaluación de estas va más allá de lo bueno y lo malo, ya que dentro de estas también evaluamos desde una perspectiva no solo arquitectónica, sino una perspectiva arquitectónica y además psicosocial, de tal manera que nos permite saber lo que el usuario siente en el espacio de detalle, reflejando datos menos ilusionistas y más realistas. Argumentando todo esto, es aquí donde nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿realmente los espacios son lo que aparentan? Al observar más a detalle los datos sociales y psicológicos del lugar, nos hemos dado cuenta qué tan importante es la arquitectura en nuestro desarrollo como individuos, ya que los datos nos arrojaron crudas realidades como el simple hecho por el cual una persona no elige transitar por cierta calle, pasillo o acera, debido a que la misma persona sienta algún tipo de peligro o inseguridad transitando en ella, lo cual nos comienza a reflejar carencias en nuestros espacios, carencias tan sencillas como la falta de luz hasta la falta de actividad en el espacio. Es por eso que dentro de este proyecto comenzamos a alzar la voz y trataremos de redireccionar nuestra problemática implementando un planteamiento distinto a lo que se ha hecho última y cotidianamente. De tal manera, comenzaremos con invertir nuestra pregunta, la cual precede siempre qué es lo que se necesita para mejorar el espacio y por qué mejor no nos preguntamos qué es lo que no hace que mejoren los espacios. Bueno, ¿ahora sí? Ok, bueno, una vez dicho todo esto, nosotros esta vez nos tocó intervenir en un espacio público, como lo es un parque y camellón. Ok, esta vez nos tocó analizar estos datos con este complejo, el cual es un espacio público, el cual se llama CETRAM Zaragoza, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, de la delegación Venustiano Carranza, cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, este espacio lo elegimos ya que es un espacio público, entre comillas. ¿Por qué público, entre comillas? Porque se supone que está hecho para la gente y para que cualquier individuo pueda transitar sobre ella. Pero la realidad nos ha arrojado que en este espacio, pues, más que público, se vuelve un espacio de inseguridad y peligro. Entonces, aquí va la problemática. Y esta problemática parte de la conexión que hay entre el individuo y el espacio.
el individuo nos arrojó con estas matrices de complejidad cognitiva, que no se siente cómodo con el espacio. ¿Por qué? Bueno, estas herramientas de las matrices de complejidad nos han ayudado pues a sacar estos resultados, ¿no? Ya que estas matrices no solo te dicen qué tan bonito o qué tan feo es el espacio, sino cómo te sientes en el espacio, qué percibes del espacio, y no solo como algo general, sino que hacemos estas estadísticas o estos análisis a través de ciertos horarios, porque no es lo mismo aquí en Isla Ceú a esta hora que Isla Ceú a las 9 de la noche. Esos mismos datos los recopilamos por el ACETRAM de Zaragoza, trabajando 3 horarios distintos, desde 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. En todos los horarios, lamentablemente no nos arrojaron cosas positivas, ya que, como se puede ver aquí en la pantalla, no se alcanza a ver, ¿cierto? Pero hicimos un análisis con elementos arquitectónicos y funcionales que nos arrojan las zonas donde hay mayor tránsito peatonal, las zonas donde hay mayor tránsito vehicular, que realmente es toda la calzada de Zaragoza, la contaminación ambiental, que realmente es una cosa decepcionante, ya que todos los transportes públicos, o gran parte de ellos, no están verificados, hay mucha corrupción dentro de estos transportes, así como el ruido que se genera. ¿Por qué tomamos este espacio? Bueno, pues yo lamentablemente vivo cerca de él, entonces habitar dentro, cerca del espacio, es realmente una cosa pues realmente nefasta. El estar escuchando a todas horas, o casi a todas horas, el ruido del carro, el ruido de la gente, el ruido de los ambulantes. Y ahí es donde te preguntas si realmente es un espacio habitable o solo es un espacio. Entonces, con base en estos elementos arquitectónicos y funcionales, ¿quieres que regresemos? sí, por favor. ¿Podríamos empezar? Sí, porque si no vamos a terminar la presentación. Ahí va. Sí, ya hay que separar. Entonces, bueno, con base en todos estos datos arrojados, nos hemos dado cuenta que realmente nuestros espacios públicos están deterioradamente mal, ¿no? Mi compañero Kelvin y yo, que no está presente, lamentablemente, de hecho parte de nuestra tesis es la reincorporación de este espacio, que es el Camellón de Zaragoza, con la CETRAM de Zaragoza, de tal manera que haya un vínculo entre la CETRAM y el Camellón de Zaragoza. Como pueden ver en la pantalla, el camellón es, pues ahora sí que el único área verde que hay, y la CETRAM son los 2 recuadros, ahora sí que más grandes que se ven ahí, pero realmente no hay un vínculo con ellos, ¿no? Ni siquiera hay un paso entre el camellón y la CETRAM, no hay una conexión y por lo tanto se genera tanta inseguridad. Realmente son pocas las personas que transitan por el camellón y eso que tiene área verde, entre comillas. Entonces lo que estamos tratando de lograr con el servicio, y ya un poquito más a futuro en la tesis, es esta reincorporación del espacio. Y estos datos para nosotros han sido fundamentales, ya que nos damos cuenta de la realidad que hay en los espacios. Y esto solo estamos hablando de este espacio. Entonces, esto ya no es una cuestión de bonito, feo, sirve o no sirve.
qué tan escultural es sino cómo te sientes en el espacio. O sea, qué conexión hay entre el individuo y el espacio. Okay. Hacia atrás un poquito. ¿Hacia atrás? Es que pasaron algunas diapositivas que creo que... Sí, están antes. Es que no sabes que no vas a ver. Sí, perdón, ¿era la siguiente? Ok, miren, ¿me puedo parar un ratito? Como pueden ver, esta parte, esta es la actualidad del CETRAM. Perdón, esta es la actualidad del CETRAM y claramente se puede ver que la avenida Zaragoza, que es una avenida principal, está obstruida por puro transporte público, pero que no está verificado, que los conductores pues, realmente no están certificados. Y todo lo que genera al no haber una buena planeación urbana y arquitectónica. Todo lo que se genera, todo el tránsito y todo el caos. Entonces, ¿por qué no atacamos esos espacios y generamos propuestas más integrales y más sustentables como la que vemos aquí? Este es un proyecto que no se ha realizado, igual lo encontramos por ahí, pero creo que tiene una buena propuesta, ¿no? De qué es lo que se puede hacer con el espacio, cómo puede conectar el espacio. Es que no es PowerPoint, es video. Tiene sus tiempos programados. Pero si quieres puedes seguir hablando. Sí, tú sigue hablando. Bueno, es que necesito la diapositiva para... Oh, Sí, ahí está. así son los alumnos de la Facultad de Arquitectura. Ok, aquí tomamos esta vista de la CETRAM desde otra perspectiva en planta alta, donde podemos analizar los hitos, los nodos, las sendas, los bordes, los flujos, tanto peatonales como vehiculares. Y creo que claramente ahí vemos que hitos, que es el triángulo amarillo que se encuentra ahí, pues solo hay uno, ¿no? O sea, imagínate estar ahí y decir, pues te veo, ¿dónde te veo? Y voltear a todas partes y decir, pues ¿dónde puedo ver a la persona, no? ¿Qué ves alrededor? Pues pasto seco y edificios y demás. No hay una jerarquía, no hay un lugar donde puedes decir, ¿sabes qué? Te veo en la biblioteca central, ¿sabes qué? Te veo en rectoría, abajo de la rectoría. No hay algo que simbolice ese espacio, que te haga sentir parte del lugar, que puedas admirar. Por ejemplo, aquí vemos que sí, ¿no? Que a lo mejor hay ejes rectores de simetría en el espacio. Vemos que hay ejes vectores de simetría que son los rojos y hay ejes, ahora sí que vectores que engloban el blanco. Ok, sí, los hay. Hay colindancias, ok, las hay. Pero, ¿qué te transmiten esas colindancias? O sea, ¿qué es lo que te genera, no? O sea, por ejemplo, la colindancia aquí son edificios atrás departamentales ya muy viejos. Y la otra colindancia pues es el camellón que está muy descuidado. Entonces, alrededor del CETRAM, ¿qué hay que puedas decir? Oh, me siento a gusto, ok, salgo del metro, voy al parque a relajarme un rato y a comer. Pero pues ni eso, o sea, no te invita al lugar a pasar tiempo ahí. Lo que quieres es pisa y corre, o sea, estás ahí y estás con la inseguridad de ves unos ambulantes, lamentablemente ves muchos vagos y demás, pues lo que te hace pensar es, este lugar es peligroso, ya me quiero ir de aquí, ¿no? No te invita a estar en el lugar.
Claro, porque sus tiempos. Y bueno, ya, esto es lo que ya habíamos comentado. Me adelanto un poquito porque nos pasó antes la diapositiva, pero en conclusión podríamos decir que realmente como arquitectos nos hace falta mucho ese sexto sentido del sentir, del sentimiento. Muchas veces hacemos cosas muy escultóricas, muy impresionantes, pero no tan funcionales a veces. Esa es la realidad, ¿no? Y como lo comenté antes, desde la misma luz que entra en el espacio hasta la actividad que se genera en el espacio, pues es lo que te hace decir, estoy cómodo aquí o no estoy cómodo aquí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo este pasillo y pues muy solo, ¿no? O sea, son detalles, pero son detalles que podemos ir trabajando, implementando más la parte social y del individuo, no pensar tanto en lo escultórico y pensar más en nosotros mismos, en la persona. Y es todo, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante lo que planteas. Bueno, pues a partir de aquí les presentamos la revista, es la revista de patrimonio, economía cultural y educación para la paz. Economía cultural quiere decir, hay que desarrollar a los seres humanos que van a ser los que le van a dar el sentido. Y educación para la paz, pues hay que enseñarles que tomen mejores decisiones sin pelearse, porque lo otro ya lo tenemos. Estamos en todas estas redes sociales y les damos las gracias. Y ahora sí. Le vamos a ceder la palabra al maestro Alejandro Cabeza Pérez. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, estudió maestría en diseño de paisaje en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y es doctor en arquitectura por la UNAM, con grado pendiente. Colabora, ya pronto, colabora en la creación de la colabora en la creación de la licenciatura en arquitectura de paisaje de la Facultad de Arquitectura, de la cual fue fundador en 1985 y segundo coordinador. Asimismo, es docente del posgrado en maestría y doctorado en arquitectura, el cual dirigió de 2012 a 2018. Cuenta con más de 25 publicaciones como autor y coautor con temas sobre arquitectura de tierra, restauración del espacio abierto, patrimonial, identidad regional, sustentabilidad y diseño de paisaje a escala arquitectónica, urbana y regional. Específicamente sobre el diseño de bioparques urbanos y elementos para el diseño de paisaje, entre otras. Colabora con el Museo Nacional del Virreinato con un proyecto paisajístico. Coordina el proyecto y supervisión de obra del Bioparque Urbano San Antonio, Ciudad de México, para la Semarnat. Y bueno, tiene muchos otros proyectos. Colabora con restauración y museografía del INA, es miembro del Comité de Museos y Obras Artísticas en Espacios Públicos en la Ciudad de México, CEDURI, presidente de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y premio a la trayectoria profesional en arquitectura de paisaje y diseño urbano otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México en 2021. En 2021. Bueno, muchas gracias. Extenso. Gracias, muy amable. Bueno, pues en primer lugar, felicitar por esos 50 años que, viendo la exposición, uno ve el esfuerzo que ha habido, ¿no?, por una gran cantidad de personas y que han hecho que ahora el reconocimiento que ustedes tienen ante la comunidad universitaria y ante el país mismo, ¿no?, a través de esta institución, pues es merecido. En segundo lugar, también agradecer la invitación para estar aquí. Me parece un conversatorio y un foro muy importante entre esta relación
que cada vez crece y se acentúa y es más afectiva entre la psicología y la arquitectura. Y yo aquí hablaré específicamente sobre un campo dentro de la Facultad de Arquitectura, un campo de conocimiento, que es una licenciatura, que también tenemos algunas cuestiones en el posgrado, de lo que es la arquitectura de paisaje. He de decir que pues, arquitectura, y esto viene un poco a tratar de insertarse en lo que hemos estado viendo ahora, la arquitectura ve el objeto arquitectónico como objeto arquitectónico. El urbanismo ve la parte de la complejidad de la ciudad, pero desde el punto de vista de la planificación y de la traza urbana, principalmente, obviamente con sus usos de suelo, etcétera y demás, está muy dentro de la cuestión de lo que es la planificación urbana y el diseño urbano. El diseño industrial, que es otro de los campos de conocimiento de la facultad, ve el objeto dentro, en este caso, del espacio público. Es un poco como esta cuestión de los acabados en la arquitectura, ¿no? Estas instalaciones, estos accesorios que nos permiten tener una mejor calidad de vida urbana. Cuando hablo de calidad de vida urbana, hablo de vida urbana, que está muy asociado con el espacio público, el semipúblico, el privado y el semiprivado, en donde tenemos ahí una cromática, digamos, espacial que es compleja, pero la vivimos de alguna manera. Y bueno, arquitectura del paisaje, que es una de las que surgen junto con la licenciatura en urbanismo en 1985, que su visión es más amplia e integradora en el sentido de que une lo que ve diseño industrial, lo que ve urbanismo y lo que ve arquitectura, pero bajo una perspectiva que se inicia con lo natural. Y en este sentido estamos hablando de un territorio natural, de los sitios, de los lugares en donde cada vez nos hemos encargado de enterrar ese espíritu del lugar, que es la originalidad, es el inicio, es lo único, el punto de partida, ¿no? Y justo en el desarrollo de las ciudades vamos perdiendo ese espíritu, ¿no? Y específicamente en México nos hemos encargado de enterrarlo, ¿no? El siglo XX y el siglo XXI, pues más o menos empieza ahí a querer salir ese espíritu del lugar, ¿verdad? Con algunos milagros, yo diría, que hacen que de alguna manera u otra, ¿no? En otros sitios, incluso hasta en Sudamérica, en Chile, antes enterrado ríos, pero aquí nos hemos ocupado en enterrarlos. Entonces está esta parte de este contacto con la corteza terrestre, con el territorio, con la naturaleza primigenia, que es donde, bueno, justo, ¿no? Vienen las poblaciones y se asientan, que tiene que ver con la fundación de los asentamientos humanos, ¿no? Pero ese sentido de fundación y de selección del lugar, que es interesantísimo con nuestros primeros asentamientos desde la época prehistórica, la época prehispánica, ¿no? Donde los cerros son sagrados, ¿no? La vegetación es respetada, si se va a trasplantar una planta se le pide permiso en aquellos tiempos para poder ser trasplantada y se identifica como un ser habitado. Entonces, pensamos como humanos, pues en los humanos, ¿no? Pero nos olvidamos de otros seres, y dentro de otros seres está la parte biológica, por supuesto, ¿no? Los seres vivos, donde ahí pues, se nos olvida de repente. Hay un trabajo muy interesante que ahora por ahí está, no recuerdo el autor, pero si a alguien le interesa, se lo puedo dar, que se llama Darwin vuelve a la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad es un núcleo de atracción. Y entonces todas estas especies, sobre todo animales, ¿no? De fauna, pues ya están cohabitando con nosotros. Algunos de manera en capas subyacentes de ese espíritu del lugar y otros superficialmente y otros en el espacio aéreo, pero esa comprensión del espacio habitable no solamente se refiere al suelo. Por ejemplo, la península de Yucatán tiene todo un paisaje oculto, ¿no? Es un paisaje donde están las cavernas, los cenotes, el lago subterránea, hay toda una dinámica que está pasando ahí, pero no aflora a la superficie. Eso es un gran error. Por eso de repente puede haber tragedias donde nos asentamos sobre fracturas geológicas, ¿no? Me ha tocado ver inclusive algunos casos en donde hay una población por el estado de Jalisco y toda la avenida principal es una fractura. Entonces todas las construcciones están dañadas, ¿no? Entonces esa es parte de la insensibilización que está ocurriendo y que
que a través de estos trabajos podemos tratar de otra vez que emerja ese espíritu para decir qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dicta y cómo podemos acentuar estos elementos naturales por un lado, culturales por otro, que se han perdido y que tienen todo un impacto en el sentido de apropiación. La gente ya no se siente identificada. Sentido de apropiación quiere decir que yo me apropio de un lugar, lo vivo, pero también lo cuido, estoy al pendiente, etc. Y eso para nosotros es ese sentido de identidad relacionado con el espacio habitable. La habitabilidad del espacio abierto, sobre todo, ¿no? Hablando de los edificios para afuera, es importantísimo. Podemos prácticamente desarrollar todas las actividades que hay al interior, en el exterior, ¿no? Salvo algunas que de carácter privado no deberían suceder, pero suceden también. Y toda esta cuestión de la seguridad, aquí tenemos esta combinación que se ha mencionado también ahora del tiempo y el espacio. Esta cuestión del tiempo que en el caso de arquitectura del paisaje se maneja desde los tiempos geológicos, ¿no? En donde de repente aquí en el Pedregal pues es un elemento del espíritu natural del sur del ambiente, sobre todo específicamente del Pedregal. La roca volcánica, ¿no? Es parte de ese espíritu. Las corrientes subterráneas es parte de ese espíritu. No sé si ustedes conozcan la cantera Oriente aquí en Ciudad Universitaria, donde se sacaron 5 millones de metros cúbicos de roca para la planta de asfalto de la Ciudad de México. Entonces está por ahí toda esa roca, bueno, estaba ya, y aflora nuevamente el nivel que tenía antes de las capas de lava. Ahí estamos viendo todas las capas de lava. Esta es una transformación natural. El hombre hace transformaciones culturales, pero en esas transformaciones vamos perdiendo el espíritu. Y entonces es como borrón y cuenta nueva. Una experiencia muy interesante que tuve yo en el Zócalo, justamente frente al Templo Mayor, en un recorrido que hicimos con alumnos de paisaje, en donde dijimos, vamos a llegar antes de la salida del sol. Entonces llegamos a las 6 de la mañana y tuvimos la experiencia de ver salir el sol atrás del Templo Mayor. O sea, ese espíritu, fíjense, ¿no? Estuvo identificado en primer lugar por el sol, por la posición del templo y por la orientación justamente del conjunto ceremonial. Pues ese tipo de experiencias son las que se deben rescatar en muchos sentidos. Entonces, evidentemente, cuando ustedes ven en la traza urbana una traza sinuosa, así que no corresponde a esta ortogonalidad tan rígida que a veces se da en el urbanismo y en otras cuestiones, incluso en la arquitectura, quiere decir que ahí había un recorrido de agua. Y ese recorrido de agua puede rescatar la personalidad y el carácter. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de personalidad. Y la arquitectura tiene personalidad, la ciudad tiene personalidad, los sitios tienen personalidad. Y es importantísimo. Y se está reflejando en los resultados que presenta Jesús y de lo que comenta también Michael. ¿No? Por supuesto, la personalidad de este espacio, pues a lo mejor no ocurre la reflexión ahí porque está ocurriendo la reflexión en todas las entidades, ¿no? Pero si vamos al espacio del Zócalo, pues a lo mejor ahí reflexionamos un poquito más, pues porque es un espacio muy simbólico, ¿no? Hay toda una traducción de lenguajes, de lo que se percibe, de esa apariencia. En paisaje trabajamos mucho con la primera visita al sitio. Y la primera visita al sitio es como cuando tenemos la primera cita, ¿no? Le estamos haciendo una cita. Y entonces yo percibo, ¿no? A esta persona, percibo al espacio, tengo una primera impresión, entonces a lo mejor ocurre un enamoramiento, pero no nos deja ver otras cosas. Después de la primera visita, empezamos con toda una serie de análisis que en el caso de la arquitectura de paisajes se hace desde la ciencia, desde las humanidades y dentro de las disciplinas del diseño. Entonces, arquitectura de paisaje converge la parte científica, porque tenemos que llegar a un diagnóstico de manera sistemática, también con datos y demás, la parte social, que ahora nos apoya mucho la psicología, por supuesto, y es aquí donde interactuamos mucho con psicología, y la parte del diseño. Pero el diseño viene al final y no antes. En arquitectura es muy común que, bueno, los arquitectos llegan y ven, digo arquitectos, yo también soy arquitecto, pero ya más bien me considero paisajista, ¿no? Entonces, llegan y ven el terreno y ya están proyectando. Y se pierden la búsqueda del espíritu del hombre, que puede estar en el suelo,
un árbol, en una barda, en una construcción anterior, en una disposición espacial, en una estructura espacial. En la arquitectura siempre hablamos mucho de la estructura, y esa estructura no solamente se traduce en columnas y muros, se traduce en espacios. Espacios vestibulares, espacios de acción, espacios de descanso, espacios de reflexión, y tiene que ver con toda esta cuestión energética, inclusive que tiene que ver con lo que proviene también del centro de la vida, ¿no? Hay ocasiones en que si ustedes estudian geobiología, se van a encontrar que hay sitios que propician la calma, hay sitios que propician la agresión, y eso está ahí oculto, y es parte del espíritu del lugar. De repente lo tomamos como, eso es así como, ¿no? El feng shui, ¿no? Pero es conocimiento ancestral, que ahí está y no lo vemos. Ocurre también como cuando hay plantas, ahora que es una tendencia, yo creo que va a ser muy importante en el calentamiento global, hay plantas que salen solas, nadie las cuida, ahí están y nos están proporcionando beneficios y no las vemos. Al contrario, las quitamos, las tratamos, limpiamos, ¿no? Hay una cuestión cultural muy arraigada en nuestros trabajos, es decir, vamos a limpiar, y limpiar se da en el urbanismo y en la arquitectura, vamos a limpiar el lugar y vamos a hacer otra cosa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos negando ese espíritu. Entonces, con lo que yo contribuía, bueno, pues ha sido muy rápido, pero bueno, entiendo que más puede haber, ¿no? Interacción. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Qué interesante, porque nos da una visión mucho más compleja que se complementa mucho con lo que ha presentado Graciela y los estudiantes. No sé si alguien quisiera participar, tiene alguna pregunta, comentario para los expositores. Bueno, aquí nos hace reflexionar muchas cosas. Yo he vivido en la universidad desde que soy niño y he visto cómo se ha ido transformando esta universidad, ¿no? Ahora, antes, hace unos 40 años, aquí había espacios libres donde uno podía caminar libremente sin ningún problema, y ahora estamos viendo que cada vez más hay más reglas. Hay más lugares donde uno no puede pasar, hay más lugares donde ya no se puede hacer. Y un lugar que me parece tristísimo que lo hayan destruido es los frontones de Seúl, donde lo transformaron totalmente e incluso lo hicieron un estacionamiento. Entonces, deberíamos de perder ese tipo de arquitectura dentro de la universidad por la seguridad o por algún otro motivo, o deberíamos de poder recuperar esos espacios para que tuvieran el mismo sentido que tenían cuando fueron construidos. Bueno, esa es una reflexión que deberíamos de hacer, porque entonces nos estamos perdiendo de nuestros espacios. ¿Cómo nos vamos a apropiar de esos espacios? ¿No? Por ejemplo, ahí ponían el bigote. Pues ahora ya no se puede ir a parar a los bigotes, porque uno lo corre, ¿no? No puede uno estar ahí 5 minutos porque ya te ven cada vez que estás ahí haciendo cosas raras. Entonces, y ese tipo de cosas ocurren en muchos espacios. Entonces, en cierto sentido, siento que lo estamos perdiendo por ese tipo de cosas. Es una pequeña reflexión. Se puede quedar ahí para que si hay alguien que quiera. A mí me gustaría hacer un comentario sobre todo en la parte de los frontones. Esto de andar teniendo una revista te permite una enorme libertad. Y frente a eso estuvimos haciendo como el servicio. Yo tengo relación con 56 carreras, entonces me llegan de todo lado. Y estuvimos haciendo una investigación de dónde estaban todos los foros del narcomenudeo. En mis épocas era aquí en las islas y todos sabíamos que ahí estaba. Pero lo que nunca nos imaginábamos es la zona de los frontones, la zona de la Facultad de Contaduría, ciencias políticas, es el principal foro de distribución. O sea, ahí los tengo todos. Claro, fue en el momento que estábamos todos de vacaciones cuando pusieron las rejas. Pero justamente esto es algo muy lamentable porque Ciudad Universitaria
fue realmente una utopía, ¿no? La utopía del siglo XX, o sea, yo siento que es el área más importante de arquitectura del siglo XX que hay en toda la ciudad. Y no es gratuito que sea patrimonio mundial. Cuando vino Frank Lloyd Wright y esto se estaba construyendo, ¿conocen quién es Frank Lloyd Wright? De la Casa de la Cascada. El de la Casa de la Cascada, es uno de los grandes arquitectos del siglo XX y además pues estaba en la onda de andar construyendo esas maravillas de rascacielos, pero es un ícono. Y él vino, y la verdad estaba muy sorprendido de todo lo que vio, pero él dijo, hay dos grandes aportaciones, los frontones y el estadio de la ciudad universitaria. Verdaderamente, cuando uno ve eso, y a lo largo de los años uno ve que dicen alumnos, pues a mí no me interesa, porque yo seguro estoy viendo otras cosas, y esto es clasista, y esto es elitista, y a mí qué me importa, y pues claro que hay que rayarlo todo. Esos han sido comentarios que yo he recibido. Y yo veo, bueno, ¿qué es lo que hemos dejado de hacer? ¿No? Y lo que hemos dejado de hacer es un plan de manejo, porque precisamente lo que se ha preservado es el plan de rescatar los volúmenes. Es puro volumen, pero ¿dónde está lo encarnado de por mi raza del espíritu? Pues en el movimiento. Y entonces, ¿qué pasa en esto? Hay una falsa concepción de lo que es una ciudad, de lo que es arquitectura del siglo XX, arquitectura, como si eso no fuera patrimonio mundial, cuando nosotros somos un conjunto y además era una utopía. Ahora, tenemos que tener la claridad. La universidad ha tenido grandes cambios y en el momento en que esta universidad se volvió masiva, ya las instalaciones no pueden albergar la cantidad de alumnos. Empezamos con toda la cuestión del circuito público y todo eso, pero la cantidad de carros, porque además tenemos una ciudad de carros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué empieza a suceder? Que entonces se ve expuesto a otro tipo de retos como es la seguridad. Pero tienes toda la razón, y yo no sé, es precisamente por eso la enorme inquietud, por estar en contacto con la Facultad de Arquitectura y decirles, por favor, o sea, esto no puede estar en manos de una persona o de dos, esto es un tema compartido, por eso los pusimos, la diferencia es que nosotros, el asunto es que todo el mundo podemos contribuir, porque si no contribuimos, estamos dejando que las cosas pasen como están pasando. Lo que está pasando en el ámbito de la seguridad, claro que hay muchos intereses, por eso no se puede liberar una victoria. Pero yo no estoy hablando en esa parte, estoy resaltando el espíritu del lugar y tiene que ver con esta convergencia de la presencia humana en la tierra. Un paisaje se hace paisaje cuando alguien responde a la orientación del sol, cuando hay ese ritual. Antes no es paisaje, es naturaleza. Pero ¿en qué momento el lugar se vuelve lugar? No hay lugar sin paisaje y no hay paisaje sin lugar hecho por la vida humana. A partir de aquí lo inventamos o lo destruimos. La carencia de elementos para inventar día a día nuestro lugar es lo que nos ha llevado a una de las peores crisis psicológicas y sobre todo después de la pandemia. Pero yo creo que es muy bonito empezar a entrar en materia en este nivel. Sí, bueno, antes de pasar a otro comentario, sí, yo diría, bueno, y además ahondaría un poco en esta cuestión. El paisaje es un constructo monumental, humano, pero si no hay quien vea ese paisaje, no hay paisaje, ¿no? Entonces, aquí hay unos investigadores en España muy interesantes en Madrid, Maderuelo es uno de ellos, y es muy interesante porque ahora el paisaje es motivo de investigación, curiosamente, ¿no? Antes era una arquitectura nada más, ¿no? Ahora es algo vivo. Sí, efectivamente, esto se llama fragmentación. Es un fenómeno, es un impacto, y se está fragmentando el espacio universitario, desafortunadamente. Y en este proceso de transformación, pues vemos cómo la Facultad de Ciencias emigró, ¿no? Y psicología también. Y entonces, ante este crecimiento que retoma, digamos, emergencias o se traduce en emergencias, se pierde esta noción, que también se trabaja en paisaje, de el tiempo corto, mediano y largo plazo. No planificamos a largo plazo, no hay continuidad, es parte de una cosa, bueno, muy negativa con respecto a nuestra forma de gestionar el espacio, de una serie de cosas, ¿no? Trabajamos con sexenios o con cuatrienios, o sea, y eso provoca la fragmentación. Por otro lado, todos esos estacionamientos no eran estacionamientos, eran interiores.
eran plazas y eran espacios habitables. Se construyen, se siguen fragmentando, etc. ¿Y qué sucede con la parte deportiva? Que antes estaba de aquel lado, pues ahora resulta que están haciendo canchas frente a la Facultad de Medicina, y entonces es lo fácil, lo inmediato, ¿no? Pero no lo necesario. Entonces, si se diseñaran paseos peatonales hacia la zona, en el sentido de un paseo, un espacio agradable que te transporta de un lugar a otro, donde ahí está la función deportiva, a lo mejor sería otra cuestión, ¿no? Pero ahí es donde el diseño también. Yo quisiera nada más brevemente enlazar esto que decía Alejandro, me parece muy interesante, cómo hemos enterrado el espíritu del lugar y el paisaje. Y me recordé que hicimos con Alejandro, su familia y otros profesores de la facultad hace mucho tiempo una visita abajo de Catedral, ¿te recuerdas? Porque ahora que estabas diciendo sobre la salida del sol, yo me recordé, no sé si ustedes han ido debajo de Catedral, hay visitas guiadas donde uno puede bajar, donde están Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Están las urnas, ¿no? Pero del otro lado, por afuera, más bien como frente al Templo Mayor, hay una entrada donde uno puede bajar y ver cómo está la catedral asentada con islotes sobre la pirámide dedicada a Tonatiuh, y hay todavía estucos y hay relieves, y entonces ese paisaje está completamente abajo, no lo vemos y ni siquiera nos enteramos de que ahí está. Entonces hay una cuestión también que ocurrió con la colonización, con la destrucción de los edificios prehispánicos y la sobreposición de otra cosmogonía, ¿no? Que es de otra ciudad que bueno, también es cosa de que uno quiera verlo, ¿no? Que quiera entender qué pasa en la historia de México, pues antes de la colonia, ¿no? Y también durante la colonia, pero ver este plano, digamos, en largo plazo. Yo creo que nos enriquecería y podríamos entender mucho mejor qué somos como habitantes de esta ciudad maravillosa también. Los bigotes. No sé si sepan esa escultura, bueno, quién la hizo y dónde estaba antes de que llegara a la ciudad universitaria, ¿no? Bueno, esa escultura es de Matías Geritz, que fue un profesor de aquí, y era una escultura que estaba fuera de una agencia de coches Renault, y está representando a una familia. Los bigotes, pues es el padre de familia, la otra escultura es la mamá, y abajo los hijos, ¿no? Entonces, esa traducción que se hace de alguna manera u otra, quién sabe de dónde estaba, además estaba creo que en la Avenida Insurgentes, es algo que estaba ahí, estaba relacionada con un edificio arquitectónico y de repente desaparece de ahí, bueno, no saben ni qué hacer, pues hacerlo, ¿no? Así como en el Museo del Virreinato de Tepoztlán mandan todo lo que uno quiere, los demás, es una bodega, ¿no? Entonces, o sea, eso también es algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Es el no lugar de esa escultura que era una agencia de coches, estaba para una agencia de coches, y que de repente la ponen enfrente de la salida del metro, ¿no? Entonces, no hay esa conexión en el tiempo y el espacio, y entonces viene esa escultura y la ponen de su lugar a un no lugar, ¿no? Y eso que está sucediendo ahí sucede en muchos lugares. Lo del caballito, ¿no? Cuando el caballito estaba en la glorieta, a nosotros nos tocó todavía, oye, nos vemos en el caballito, ¿no? Pero ese caballito de repente fue a formar parte de otro espacio y entonces pierde esa antigüedad de identidad con un espacio. Y eso sucede cada rato, ¿no? Entonces es para las cosas también terrible, ¿no? Entonces, pues eso se me olvidó comentar de los bigotes. A mí me gustaría hacer dos comentarios. Lo primero es, en estudios experimentales sobre la memoria colectiva, Holbach tiene muy claro, o sea, la memoria colectiva no es la memoria individual. Uno individualmente
individualmente pueden tener otro tipo de cronologías, pero la memoria colectiva es espacial. Y gracias a eso armamos tantos líos en cuando no pueden alterar la imagen pública, más así, porque están atentando, dejen ustedes contra lo que se vea bonito, están atentando contra nuestra cabeza y nuestras inteligencias, y quieren que se los diga claro. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Derechos Humanos? Que hasta todo el mundo se dejaron venir, todos a ver, pero ¿cómo? A ver, ahora platíquenos, ¿y esto que está diciendo usted? ¿Cómo que estamos atentando contra la inteligencia de los seres humanos? Aquí están los resultados. Tiene que ver con cuestiones de complejidad. Si lo quieren poner ahora así como me decía una mundano, maestra mundano, pues claro, si yo no tengo una perspectiva no veo para adelante. ¿Cómo lo ven? Ahora nomás construyanlo metafóricamente. La ciudad ha cortado las perspectivas y ha diluido el carácter histórico. Pero por eso estamos hechos un elemento a nivel de complejidad cognitiva, casi nos han idiotizado, y no como grosería, sino como descriptivo. ¿Por qué? Porque no vemos. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo en estos escenarios de arquitectura industrial, ya degradados, profundamente grises. No, pues al contrario, hay que ponerlos más feos porque si están más feos, y no es una cuestión estética, pero eso ayuda a naturalizar el no lugar. ¿Qué pasa con el no lugar? Pues nada menos atenta contra la salud mental. Yo, como mi parte inicial es de psicóloga social, yo no hablo de salud mental, pero sí hablo con otras categorías, porque eso tiene que ver directamente con el deterioro social y con la falta de eficacia para transformar nuestros ambientes cotidianos de manera no violenta. Entonces, como no sabemos hacer eso, entonces somos violentos. Como no sabemos manejar, entonces lo que hacemos es que somos gandallas. O sea, es exactamente la lógica al revés. Yo por eso quise demostrarles con los datos que lo que la gente dice no quiere decir lo que la gente actúa, ni piensa, ni siente. Y por eso tenemos que haber este tipo de diálogos. El tema de la memoria colectiva es sustantivo y tiene que generar nuevos elementos. Ahora, si hubiera un poco de educación espacial, estaríamos vivos, porque estaríamos buscando. ¿Ustedes saben cómo se dispara la inteligencia? Con una sola pregunta, así. Pero ¿saben qué estamos haciendo en nuestra sociedad y vida cotidiana? Un escenario de puras respuestas, porque cada respuesta cuesta algo, eso se llama los sociólogos. No somos capaces de interrogarnos, no somos capaces de detenernos a ver un atardecer. Y lo maravilloso del espíritu del lugar, y yo creo que a lo mejor con eso podemos ir cerrando, es que el espíritu del lugar te hace sentir vivo y en conexión con tu atmósfera. Yo ahorita estaba pensando, se hubiera alargado un poco más. Yo tengo todo el fundamento, la traza occidental, la traza mesoamericana, pero era sobre todo la presencia del ser humano en la Tierra, te permite tener una relación cósmica. Todavía en el centro universitario podemos, cuando no se nos pasa el edificio de la Facultad de Ciencias Políticas, podemos ver el Popocatépetl. Y ahorita está maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, es cuando uno dice, ay, pues qué importa, pues si hay muchos alumnos, hay que hacer ahí. ¿Y por qué? Porque aquí me gustó, pues como que no, mis chicharrones truenan. Eso es lo que no se puede hacer. Pero no se trata de seguir castigando, se trata de proponer, jóvenes. Y yo creo que por ahí esto es una reflexión que invoca y convoca. Es de los dos lados. Tenemos que aprender a ver lo que tenemos, porque estamos acostumbrados a no ver. Y justamente hay que aprender a ver sin ojos, y que esto tiene que ver con la vivencia estética, para aprender a sentir, aprender el sentido de la experiencia. Si ustedes quieren ser más inteligentes, tienen que aprender a ver qué sienten cuando sienten. Y es cómo lo van a poder hacer lenguaje, y a través del lenguaje poder hacer lo que quieran. Estamos inmovilizados, ¿por qué? Pues estamos paralizados en la mediatización y en la distracción, ¿no? En la distracción, la nueva tecnología, todo eso es un engaño. ¿Por qué? Porque la vida no tiene sentido. No, pues claro que no. Si no se lo ponemos nosotros, no sabemos. Entonces yo los convoco a que se pregunten nuevamente en cada lugar dónde estoy. A lo mejor después de ahí podrán decir a dónde voy y qué puedo esperar, pero el dónde estoy es fundamental. Muchas gracias. Bueno, si me permite, yo quisiera concluir, bueno, ahorita
con un análisis comparativo muy rápido, ¿verdad?, entre dos espacios para que vean ustedes la cuestión de la calidad espacial. Uno, aquí, que tenemos afortunadamente, que es el espacio escultórico, y que es un homenaje a las fuerzas de la naturaleza, producto del trabajo colectivo de 5 artistas que tuvieron una visión increíble, ¿no?, así como el Centro de Arte de Nueva York, pero aquí el espacio escultórico, y que dice, bueno, o sea, no hay espacio como ese en ninguna, ¿no? Entonces es justamente es rescatar el espíritu lugar del Pedregal, no nada más de Ciudad Universitaria, del Pedregal, con estas fuerzas petrificadas, ¿no? Y eso comparativamente con la macroplaza de Monterrey, ¿no?, que es lo opuesto por completo, es la destrucción de la historia del centro de ciudad de Monterrey, con toda la influencia norteamericana de las ciudades, en sus centros financieros, en donde uno no puede estar después de las 5 de la tarde, porque no hay nada, está muerto todo, ¿no? Y eso es la no vida urbana, no solamente no lugar, sino la no vida urbana. Entonces, ese ejemplo, no sé si la conozcan, pero así el incentivo fue, vamos a tener la plaza más grande, ¿no?, o comparativamente más grande, no sé si sea más grande que la de Moscú, pero de 1 kilómetro de largo. ¿Y qué implicó ese? Borrar esa parte, ¿no?, histórico-cultural, y hacer otra cosa que justo, ¿no?, después de cierta hora, pues no hay nada que hacer, bueno, ya no quisiera decir más, pero ahí estamos viendo, ¿no?, esa gran diferencia. En uno, ahí está el espíritu del lugar, en el otro, no hay espíritu. O sea, prácticamente es algo que fue un capricho, digamos, urbano arquitectónico, ¿no? Espero que no haya participado en un paisajista. Espero que no. Bueno, no, gracias. Pues el día de hoy estamos haciendo la primicia del tema del espíritu del lugar. Natalie me mandó, ¿verdad? Mañana en el Instituto de la Complejidad de la UNAM se inaugura la sesión sobre el espíritu del lugar. Dijimos no, que no, y nosotros ya traemos muchos años antes. Qué bueno que esto pueda convocarnos, darles inquietudes y sigamos caminando. Muchísimas gracias.